Chicos, buenos días. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla para que puedan ver el pin de Kahoot.
Chicos, disculpen, ¿alguien puede pasar el link por Telegram, por favor? Ya, entonces comenzamos, chicos. Ya, muy bien, chicos. Entonces, hoy día vamos a ver acerca de la farmacoterapia cardiovascular, que específicamente es sobre el manejo de hipertensión arterial. Ese es el tema que se ha tocado en su teoría. Y al final vamos a terminar respondiendo a la pregunta que quedó pendiente sobre el manejo de tuberculosis extradrogoresistente, ¿no? Entonces, acá he hecho una revisión de la norma técnica 2018 que estábamos comentando y vamos a explicar las fases que tiene y también el esquema. Entonces, primero vamos a ver acerca de la farmacoterapia cardiovascular, específicamente sobre la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, esta revisión se basa principalmente en la guía europea del manejo para la hipertensión arterial, que es del año 2018, ¿no? Entonces, en esa guía se define como hipertensión arterial aquella presión arterial sistólica que es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o la presión diastólica mayor o igual a 90, que sea medida en el consultorio. Entonces, eso es en condiciones normales, ¿no? Y en cuanto a la epidemiología, ¿por qué es importante conocer acerca del manejo de esta enfermedad? Principalmente porque la afectación a nivel de personas está en aumento, ¿no? En la actualidad se sabe que 1.000 millones de personas son las que padecen de hipertensión arterial, y además de que esto se asocia a algunos factores de riesgo importantes como la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, el edema agudo de pulmón y el deterioro cognitivo. Además de que como existe actualmente un envejecimiento poblacional,
es bastante probable que a medida que vayan avanzando los años, sigan aumentando los casos de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la etiología, existen dos tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial primaria o esencial, que es la de causa idiopática, y la hipertensión arterial secundaria, ¿no? Que es generalmente por alguna afección orgánica que termina manifestándose como hipertensión arterial. Por ejemplo, un tumor renal, el feocromocitoma, que termina derivando en hipertensión arterial. Entonces ahí se amerita manejar la causa secundaria. Y en caso de la hipertensión arterial primaria, puede estar debido a factores hereditarios o incluso por el estilo de vida, ¿no? En cuanto a la clasificación, que también está de acuerdo a la guía europea, porque eso es lo que está en su teoría, ¿no? Que es de acuerdo a la guía europea, pero sabemos de que, por ejemplo, la Asociación Americana de Corazón tiene o lo cataloga de diferente manera los grados de hipertensión, ¿no? Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que dice la guía europea. Entonces llamamos como presión arterial óptima aquella que es menor a 120 y menor a 90 de diastólica. Mientras que la presión arterial normal es aquella que está entre 120 a 129 y o diastólica de 80 a 84. Luego se habla de una presión arterial normal alta, antes de definir a la hipertensión arterial de grado 1, que es a partir de los 140 y o 90, ¿no? Entonces existen hasta 3 grados de hipertensión arterial y finalmente termina hablando de una hipertensión arterial sistólica aislada, que es cuando la presión arterial sistólica ya es mayor o igual a 140, mientras que la diastólica sí está en condiciones normales, ¿no? Que es menor a 90. Entonces, en cuanto a la clasificación, esto sí tienen que conocerlo. Y también en la misma guía se habla de la importancia de poder evaluar el riesgo cardiovascular total, ¿no? Entonces, como sabemos, a largo plazo, la hipertensión arterial termina afectando a algunos órganos, ¿no? Principalmente cerebro, corazón y riñón. Entonces, se tiene que evaluar el riesgo cardiovascular total, ya que esto se va a evaluar en los próximos 10 años de una vez diagnosticada la enfermedad. Entonces, existen hasta dos maneras de poder clasificar este riesgo cardiovascular, ¿no? Primero es de acuerdo a este sistema SCORE, que que son estas siglas, ¿no? Systematic Coronary Risk Evaluation. Ese es el SCORE, que es una calculadora que lo puedes descargar desde su celular porque involucra varios parámetros. Incluso en la misma guía dice en qué sitio web está disponible, ¿no? Y esto va a medir el riesgo de sufrir una primera complicación aterosclerótica mortal en los próximos 10 años. Y considera estas variables, ¿no? Edad, sexo, hábitos del consumo tabáquico, el colesterol total y la presión arterial sistólica. Entonces, se clasifica como riesgo muy alto principalmente aquellas personas que tengan una enfermedad aterosclerótica, que tengan insuficiencia renal crónica desde estadio 3 hasta estadio 5, por eso la tasa de filtración glomerular es menor de 30, y aquellos que tengan diabetes mellitus con daño orgánico, ¿no? Entonces, a las personas que tengan estas condiciones, ya de frente se les cataloga como riesgo muy alto. Incluso se dice que no es necesario o no hace falta poderlo catalogar ya por el sistema SCORE. De frente entran como riesgo muy alto. Mientras que a las demás personas sí se les tiene que hacer una valoración con este sistema de puntuación. Entonces, también tenemos algunos factores de riesgo que influyen en el riesgo cardiovascular de las personas que tengan hipertensión arterial, ¿no? No solamente tenemos características sociodemográficas, sino también daños orgánicos asintomáticos, ¿no? Como por ejemplo la aterosclerosis, la rigidez arterial, y eso se puede valorar a partir de la presión de pulso, ¿no? O incluso electrocardiográfica o ecocardiográficamente. También se puede valorar si ya tiene una enfermedad cardiovascular o renal establecida, ya sea una enfermedad cerebrovascular, un infarto o una enfermedad arterial periférica, o incluso la fibrilación auricular ya es un riesgo muy fuerte para la hipertensión arterial por las complicaciones que puede traer, ¿no? Y también, pero el problema con este sistema SCORE es que no todos los daños los puede medir, ¿no? No siempre mide toda la afectación a cada órgano que puede ser alterado por la presión arterial alta, ¿no?
Entonces, por eso en la misma guía también dice que es importante valorar el daño orgánico que causa la hipertensión arterial para poder optimizar la evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos. Y esta tabla es también la que está incluida en su diapositiva, ¿no? Incluso me acuerdo que de acá me vino una de por acá, o sea que medían las fases, ¿no? Con los grados de la presión arterial. Y por eso es importante también conocerlo, porque no todos los daños, los tipos de daño orgánico que induce la hipertensión arterial están incluidos en el sistema SCORE y otros tipos de daño orgánico. Incluso se puede asociar con un pronóstico adverso y esto lleva un riesgo alto de cardiovascular, ¿no? E incluso muchas veces el daño orgánico que induce la hipertensión arterial es común y puede no detectarse. Por ejemplo, cuando hay daño a nivel de la retina o daño a nivel vascular, no necesariamente se detecta de manera precoz, ¿no? Y también múltiples daños orgánicos en un mismo paciente pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Sobre todo en qué tipo de personas vamos a medir o vamos a usar este sistema de clasificación que es distinto al SCORE. En aquellas personas que ya se haya demostrado que tienen hipertrofia ventricular izquierda o que tienen enfermedad renal crónica con albuminuria o proteinuria o que ya tienen rigidez arterial. Sobre todo en estas personas, porque pudieran no tener algunos de los riesgos clásicos que ya conocemos, ¿no? No solamente la edad, sino que también dislipidemias, pudieran no presentarse con dislipidemias y sin embargo aún así tienen estos riesgos tan fuertes, ¿no? Como la hipertrofia ya ventricular izquierda, la rigidez arterial o enfermedad renal crónica que se pueden manifestar con albuminuria o proteinuria, ¿no? Y en cuanto a las bases fisiológicas de la hipertensión, también es importante poder conocerlas porque a partir de aquí vamos a entender mejor el manejo terapéutico que se les da, ¿no? Entonces, tenemos que recordar de que la presión arterial es la fuerza que es ejercida por la sangre contra la pared del vaso sanguíneo. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? De que la presión arterial es producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica total. Y este gasto cardíaco, a su vez, es la sangre que es bombeada por el corazón hacia la aorta cada minuto. Es decir, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿no? Entonces ahí está influenciado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces ahí sale el gasto de 5 litros por minuto. Mientras que la resistencia vascular periférica es el grado de dificultad de los vasos a la libre circulación de la sangre en su interior. Entonces es la oposición a que esa sangre circule dentro de los vasos sanguíneos. Entonces está influenciada por la presión precapilar y la presión postcapilar. Luego vamos a ver cuál es la explicación de esto. En cuanto a la regulación de la presión arterial, entonces tenemos de que este está principalmente por 4, que es el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de las calicreínas y el péptido natriurético auricular. En caso del sistema nervioso, este a su vez va a estar regulado por los arcos reflejos y por la inervación propia que tiene el corazón, ¿no? El corazón principalmente recibe una inervación de tipo simpático, es decir, va a tener receptores adrenérgicos. Entonces, a este nivel tenemos que recordar lo que ya habíamos visto en la primera clase, ¿no? Estos receptores adrenérgicos, principalmente el beta 1, que el beta 1 es el que estaba en el corazón. Entonces, si se estimula este receptor, va a tener una acción tanto cronotropa, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca, como inotropa, es decir, aumentar el gasto cardíaco. Mientras que a nivel de los vasos sanguíneos, que son de músculo liso, tenemos a los receptores alfa, alfa 1 y beta 2. Entonces, esto es importante. Los receptores, tanto beta 1 que está en el corazón, beta 2 que está en los vasos sanguíneos y también el alfa 1 que también están en los vasos sanguíneos. Mientras que en el arco reflejo vamos a tener que estar principalmente coordinada por los varoreceptores que van a estimular a los centros vulvares, que en este caso son el núcleo del tracto solitario con el núcleo ambiguo y estas dos áreas que están a nivel vulvar. Y estos van a enviar fibras aferentes hacia el sistema simpático y parasimpático, que finalmente van a terminar ya sea estimulando o inhibiendo y finalmente terminan elevando o no la presión arterial, ¿no? En este caso, el que va a elevar finalmente la presión arterial es el sistema simpático. Y en cuanto al sistema renina-angiotensina, que es el sistema que más va a funcionar a largo plazo, porque principalmente el sistema nervioso es
en el momento agudo, ¿no? A corto plazo, mientras que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es a largo plazo lo que va a terminar regulando. Porque acá tenemos que finalmente, una vez de que termina aumentando, o finalmente vamos a ver que una vez de que se da todo este proceso, va a terminar aumentando el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y también el volumen circulante efectivo, ¿no? Entonces va a generar vasoconstricción, también aumento de la secreción de la hormona antidiurética, lo que genera que se retenga más agua en el túbulo colector, y también la reabsorción tubular de sodio y cloro con la retención de más agua, ¿no? Lo que termina elevando aún más el volumen circulante efectivo, y también el aumento de la actividad simpática, esto por parte de la angiotensina tipo 2, además de la vasoconstricción que se va a producir y el aumento de la secreción de aldosterona, que finalmente termina estimulando a que exista mayor retención de agua. Y en caso del sistema de las calicreínas, que principalmente hablamos de calicreínas cuando hablamos de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se va a encargar de convertir esta angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2, ¿no? Entonces, si se inactiva esto, o también no solamente esta enzima, mejor dicho, esta enzima convertidora de angiotensina, no solamente va a permitir la conversión de esta angiotensina, sino que también inactiva la conversión de las bradiquininas, ¿no? Entonces, si se bloquea, se va a inactivar esta conversión de bradiquininas, ¿no? Entonces tiene doble función. Y también es importante porque termina regulando tanto la vasoconstricción como más retención de sodio y también aumentando finalmente la presión arterial, ¿no? Y finalmente también tenemos al péptido natriurético auricular, que está ubicado en las aurículas y va a actuar ante la señal de dilatación por sobrecarga de volumen, ¿no? Y va a encargarse de regular la presión arterial por natriuresis. ¿Cómo va a regularlo? Como vasodilatando o inhibiendo también el sistema renina-angiotensina para disminuir esa carga de volumen que pueda haber. También la diuresis y natriuresis y una menor actividad simpática. Este va a actuar principalmente cuando exista una sobredistensión auricular. ¿Y en qué caso podría haber una sobredistensión auricular? Cuando se está reteniendo mucho volumen, ¿no? Mucho volumen sanguíneo. Ahora sí que hemos visto esto, ¿verdad? Acá también, entonces, como hemos visto de que a nivel de los receptores beta 1, cuando se estimula esta acción de los receptores beta 1, va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, los receptores beta 1 van a actuar a este nivel. Entonces ya sabemos que si está vinculado con eso y en caso de que exista una presión arterial elevada, necesitamos actuar a este nivel mediante los beta bloqueadores, ¿no? Y también a nivel de la presión precapilar que existe, ya que van a también estar relacionados con la resistencia vascular periférica. Mientras que para disminuir volumen necesitamos de que se excrete, ¿no? Mediante la orina con los diuréticos. Y también los calcioantagonistas tienen una acción vasodilatadora, ¿no? Entonces también necesitamos de que actúen a nivel de las presiones. Y ahora vamos a ver de qué manera actúan los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces tenemos 5 pilares de antihipertensivos, ¿no? Los diuréticos, los beta bloqueadores, los calcioantagonistas y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, ¿no? Que están dentro de ellos los YECA y los ARA2. En el caso de los diuréticos tenemos principalmente 3 grupos, que son los tiazídicos, que en este caso es, el más conocido es la hidroclorotiazida, los diuréticos de asa, el más conocido es la furosemida, y los ahorradores de potasio, donde tenemos también al espironolactona. En el caso de los diuréticos tiazídicos, estos principalmente van a aumentar la reabsorción de sodio, lo que termina, van a finalmente aumentar la reabsorción de sodio y esto va finalmente estimulando que exista una mayor diuresis, ¿no? Entonces, acá tenemos cuáles son las dosis que se administran en este caso de la hidroclorotiazida.
Acá también tenemos otros derivados, pero el más conocido es la hidroclorotiazida, cuyo tiempo de duración va a ser de 6 a 12 horas, ¿no? Entonces comienza a actuar a las 2 horas y su pico máximo de respuesta es de 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, el problema con estos tipos de diuréticos, en caso de los tiazídicos, que si bien es cierto, en las emergencias no son los que se suelen usar de primera línea, sino más bien los diuréticos de ASA, en el caso del manejo de la hipertensión son muy buenos, ¿no? Porque tienen una buena duración, pero a largo plazo, ¿no? Entonces dura hasta 12 horas, puede durar. El problema con estos es que pueden generar alcalosis hipoclorémica o como disminuyen o más bien estimulan de que se excrete el potasio y el sodio para ya no retener líquido, entonces puede generar una hipocalemia o hiponatremia, ¿no? Y en incluso casos más severos, hipocalcemia, porque evita de que se siga reabsorbiendo eso, ¿no? Mientras que en el caso de los diuréticos de ASA, ya, claro, en el caso de los tiazídicos, no solamente tienen esa bondad de ser diuréticos, sino que también actúan como vasodilatadores, porque interfieren en la absorción del calcio. Entonces, cuando se estimula al calcio, te genera más constricción, ¿no? Eso lo hemos revisado en fisiología, por ejemplo, ¿no? Cuando se estimula el calcio, hay más constricción. En este caso, los tiazídicos, como estimulan o evitan que exista esa absorción de calcio, ya no va a haber calcio, entonces va a haber todo el efecto contrario, ¿no? Que es la vasodilatación. Entonces, por así decirlo, tienen un efecto doble, no solamente de diurético, sino que también de vasodilatador. Mientras que en el caso de los diuréticos de ASA, en este caso el más conocido es la furosemida. Claro, acá no he puesto la tablita, pero el más conocido acá es la furosemida. Van a actuar bloqueando la absorción tanto de sodio como de cloro, ¿no? A nivel de los tubos. Mientras que principalmente el uso que se le va a dar de la furosemida es en los casos agudos, no tanto para un manejo a largo plazo de la hipertensión, sino que es solamente para conocerlo. En el caso de los ahorradores de potasio, que es la espironolactona, ahí tenemos también a la amilorida y también al triamteleno, pero hablando de hipertensión, uno de los más útiles es la espironolactona. Pero cuando hablamos de diuréticos, de antihipertensión y de diuréticos, de antihipertensivos y diuréticos, lo que más se suele usar es los tiazídicos. ¿Por qué? Por el efecto vasodilatador que también tienen, ¿no? No solamente como diuréticos, sino también por la vasodilatación que generan. En el caso de los beta blockers, tenemos que estos van a actuar inhibiendo la actividad simpática, pero a su vez también existen tanto los selectivos como los no selectivos y también los que tienen una acción doble, porque también actúan a nivel de los receptores alfa. Entonces, los beta blockers selectivos tenemos al metoprolol, bisoprolol y atenolol, mientras que los no selectivos es el propanolol. Y los que actúan a nivel de alfa bloqueante tenemos que es el carvedilol y la betalol. Entonces, acuérdense que los no selectivos, porque actúan tanto a nivel de receptores beta 1 como beta 2, y lo que nosotros queremos es elegir algún receptor que solamente actúa a nivel del corazón, que es el beta 1, por eso les decimos no selectivos al propanolol, mientras que le decimos selectivos solamente a los que actúan a nivel del receptor beta 1, que es el metoprolol, bisoprolol y atenolol. Y aquellos beta blockers que también tienen una actividad alfa bloqueante, como el carvedilol o la betalol. Y principalmente la acción que van a tener es reducir el volumen minuto cardíaco, también de cierta manera disminuyen la liberación de renina, actúan también a nivel simpático central y aumentan la liberación de óxido nítrico, ¿no? Y algunas prostaglandinas que son vasodilatadores. Mientras que dentro de los calcio antagonistas tenemos dos tipos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Entonces, los dihidropiridínicos son principalmente de acción vasodilatadora, mientras que los no dihidropiridínicos van a actuar de manera equitativa tanto a nivel del tejido cardíaco como de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces,
o los representantes dentro de cada grupo tenemos principalmente los no dihidropiridínicos, ¿no? Que son el verapamilo y el diltiazem. Y principalmente la característica de estos es que van a actuar de manera equitativa tanto a nivel de tejido cardíaco como vascular, y también van a reducir el gasto cardíaco, ¿no? Y moderan la frecuencia cardíaca. Es decir, tienen un actuar más completo que los dihidropiridínicos si estamos hablando solamente de hipertensión arterial, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y dentro de los grupos dihidropiridínicos, los representantes que tenemos ahí es el nifedipino y el amlodipino. Sino que el problema dentro de los efectos adversos con estos calcio antagonistas es que producen la vasodilatación, pero de las arterias, solamente de las arterias, más no de las venas. Entonces, por eso es que uno de sus efectos adversos es que generan edema, ¿no? Edema de miembros. Por eso, para manejar la hipertensión arterial, no se recomienda solamente dar calcio antagonista, sino que también se tiene que dar con antagonistas del sistema de renina-angiotensina, ya sea YECAS o ARA2, porque estos tienen acción venodilatadora, ¿no? Que dilatan también las venas y no solamente las arterias. Entonces, así se complementan. Acá está la explicación, ¿no? Que los calcio antagonistas actúan a este nivel y por eso producen edema, y por eso se prefiere dar ya sea con YECA o con ARA2, para que sus funciones se sumen, ¿no? Y existan ambos beneficios. Otros efectos adversos también es la cefalea, los sofocos faciales, mareos, vértigos, ¿no? Y el edema, pero eso se puede reducir dando ya sea YECAS o ARA2. Mientras que ahora sí entramos dentro de los antagonistas del sistema renina-angiotensina. Estos van a bloquear a este nivel, ¿no? A este nivel para que ya no en el caso de los YECAS, bloquean esta enzima, y los ARA2 bloquean a nivel de este receptor, ¿no? Para que no se dé esta vasoconstricción y todos los efectos más que ya hemos visto. Pero existen diferencias entre ambos. Si bien es cierto, pudieran tener beneficios muy similares, el problema con los YECA es que habíamos visto que no solamente actúan a nivel de la conversión de angiotensina 1 en 2, sino que también con las bradiquininas. Entonces, uno de sus efectos adversos es que producen tos seca. Por eso es que muchas veces se prefiere dar de inicio el ARA2, ¿no? Por este efecto que tiene, que es la tos seca. Entonces, esa es la diferencia que tiene. Pero después, los beneficios son bastante similares, ¿no? Solo que esta tos pudiera afectar la calidad de vida de la persona, y por eso muchas veces se induce el cambio, ¿no? Y acá también tenemos algunos efectos adversos, ¿no? De los que ya estábamos viendo. De los beta blockers, claro, ¿no? En un asmático no se lo daríamos porque más bien le va a complicar su cuadro. Y el problema de los diuréticos es como retienen, muchas veces pueden estimular a que aumenten los niveles de ácido úrico, y esto está relacionado con personas que tienen gota, ¿no? Por eso en estas personas están contraindicados. También los YECAS y los ARA2 son teratogénicos, por eso también están contraindicados en el embarazo. Nunca se dan en el embarazo porque inducen a teratogénesis. Y también complicaciones renales, ¿no? Entonces, por eso en aquellas personas que tengan ya o manejen niveles altos de potasio, ya sea porque tienen una enfermedad renal crónica, no se les debe dar ni YECA ni ARA2 porque termina reteniendo potasio y puede generar aumentos mayores de estos niveles que ya se tienen, ¿no? Y en el caso del tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos hasta 4 puntos importantes, 4 objetivos. El primer objetivo a la hora de tratar la hipertensión arterial es que ésta se reduzca a menos de 140/90, ¿no? Es decir, si ya sabíamos que la hipertensión arterial, a partir de qué niveles se considera, el objetivo es que sea mucho menor a esto, ¿no? Menos de 140/90. Esto principalmente, según la guía, esto debe ser en todos los pacientes. Y la presión tratada debe alcanzar el objetivo de 130/80 o menos en la mayoría de los casos. Entonces,
Primero es que todos los pacientes salgan de esta definición de hipertensión arterial, ¿no? Que sea menos de 140/90. Y si se puede, que la mayoría por lo menos logre presiones menores a 130/80. En el caso de las personas que son menores de 65 años, ahí sí podemos tener objetivos más cercanos a la normotensión, ¿no? Que es la presión arterial sistólica que oscila entre 120 a 129. Mientras que en personas que son adultas mayores, ahí sí se debe manejar con más cuidado el hecho de que salga de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque las personas adultas mayores tienen, al ser adultos mayores, los vasos suelen ya estar más esclerosados, ¿no? Entonces manejan presiones un poco más altas que personas más jóvenes, ¿no? Entonces por eso en aquellas personas que son mayores o iguales de 65 años, la presión arterial sistólica objetivo es hasta 130 a 139, ¿no? Entonces aquí sería lo ideal para las personas que son adultas mayores. Mientras que para las personas jóvenes o menores de 65 años, la presión objetivo es esta, 120/129. 120 a 129, ¿no? Y en aquellas personas que son adultas mayores, no solamente tenemos que llegar a esta presión objetivo, sino que también se tiene que vigilar los efectos adversos. Y sobre todo en aquellas personas que tengan cualquier nivel de riesgo, ¿no? Generalmente los adultos mayores ya son cardiópatas, ¿no? Entonces, o ya tienen enfermedad renal crónica, entonces en estas personas hay que vigilar, hay que ser muy vigilantes, ¿no? Mientras que la presión arterial diastólica, el objetivo sí es que sea menos de 80 milímetros de mercurio para todos los pacientes. Esto independientemente del nivel de riesgo y de las comorbilidades. Entonces, para tratarlos tenemos, como siempre, dos tipos de tratamientos, ¿no? Que son complementarios. El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos que se restrinja la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día, que exista un consumo moderado de alcohol, abundante consumo de frutas y verduras y que se reduzca y controle el peso, además de realizar actividad física regular. Entonces, esto es muchas veces es complementario al tratamiento farmacológico, ¿no? Que es lo que finalmente determina que exista éxito o no a la hora de manejar la hipertensión arterial. Entonces, en el tratamiento farmacológico habíamos visto que ya existen cinco fármacos o 5 familias de fármacos que son la base de todo esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tabla, nos podemos guiar de las combinaciones que pueden haber entre los fármacos antihipertensivos, ¿no? Entonces, siempre las combinaciones preferidas deben incluir un beta bloqueante un bloqueador del sistema renina-angiotensina más un beta blocker o un diurético. Entonces, e incluso muchas veces se puede combinar los beta blockers con cualquier fármaco de las 5 clases principales, siempre y cuando existan estas condiciones, ¿no? Ya sea una angina, un infarto miocardio reciente, tengan insuficiencia cardíaca o simplemente para poder controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Además de que se recomienda, o en el caso de que se recomiende iniciar el manejo antihipertensivo con 2 fármacos, de acuerdo a la guía es más fácil de que se dé una pastilla que tenga ambos grupos farmacológicos, ¿no? Para mayor facilidad y que haya mayor adherencia al tratamiento. Además de que en el caso de la presión arterial, de que no se lograra una buena respuesta cuando se dan 2 grupos farmacológicos, se puede añadir un tercer fármaco. Y en el caso de que la presión arterial no se controle con una combinación de 3 fármacos, se puede intensificar el tratamiento con la espironolactona. Entonces, por eso es que les decía que el diurético de elección son el grupo de los tiazídicos, ¿no? Luego, luego de 3 fármacos y no se ha logrado buena respuesta, recién ahí podemos añadir los ahorradores de potasio, ¿no? Como el espironolactona. O en caso de que este no se tolere, podemos añadir otros diuréticos que también son parte del grupo de los ahorradores de potasio, como la amilorida, ¿no? Pero o incluso a dosis más altas de otros diuréticos. También se puede añadir un beta bloqueante o un bloqueador alfa, ¿no? Ese ya es en casos súper refractarios, ¿no? Que ya no existan ni siquiera respuestas con 3 fármacos.
Y lo otro que sí también tenemos que saber es que no se puede combinar dos bloqueadores del sistema renina-angiotensina. No se puede combinar los YECA con los ARA2. ¿Pero por qué no se pueden combinar? Principalmente porque se ha demostrado de que no existe beneficio al combinar ambos fármacos. Y lo segundo, porque habíamos visto de que estos fármacos a largo plazo generan daño renal, ¿no? Por la retención de potasio que se produce. Entonces, se ha demostrado que a largo plazo genera más daño renal, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda combinar ambos fármacos. Entonces, ¿cuándo tenemos que iniciar el tratamiento? Esto es de acuerdo también a la guía. Se recomienda que el tratamiento sea inmediato para pacientes que tengan grado 2 o 3 de hipertensión arterial y cualquier nivel de riesgo cardiovascular. Y este inicio debe ser simultáneo al tratamiento no farmacológico, ¿no? Cambios de estilo de vida. Lo otro que también tienen que saber es en cuanto a aquellas personas que tengan hipertensión grado 1, ¿no? Entonces, ahí sí se tiene que distinguir, ¿no? Entonces, de acuerdo a la guía, si existe un riesgo bajo, moderado y no hay daño orgánico, en estas personas no se debe iniciar como primera opción un manejo farmacológico, sino primero se inicia con cambios de estilo de vida y luego de 3 a 6 meses, si no hay respuesta, recién ahí se puede iniciar con manejo farmacológico. Solamente en aquellas personas con hipertensión arterial grado 1, que tengan riesgo bajo, moderado y no existe evidencia de daño orgánico. Y la diferencia es que en las personas que también están en hipertensión grado 1, pero existan un riesgo alto o haya evidencia de daño orgánico, ahí sí se debe iniciar ambos, ¿no? Farmacológico con no farmacológico, porque son personas de un mayor riesgo que aquellas que no han tenido nada, ¿no? Entonces, esto es la diferencia que se da en la guía, ¿no? Entonces, esto también les pueden preguntar, porque al igual que en diabetes, también vamos a ver que no siempre se inicia con fármacos de primera opción, ¿no? Entonces, acá también hipertensión grado 1, riesgo bajo moderado y no haya daño, se inicia primero con un periodo de cambios de estilo de vida. Y si no hay respuesta, recién ahí se inicia el manejo farmacológico. En aquellas personas que tengan hipertensión arterial y buena forma física, incluso mayores de 80 años, se debe iniciar el tratamiento farmacológico antihipertensivo e intervenciones en el estilo de vida cuando la presión arterial sea mayor o igual a 160. Entonces también es otro de clase 1, ¿no? También iniciar el manejo farmacológico antihipertensivo e intervenciones en el estilo de vida cuando estén en el intervalo de grado 1, siempre y cuando tolere bien el tratamiento, ¿no? Y también acá lo otro es en aquellas personas que tengan presión arterial normal alta, pero miren, incluso no entran en la categoría de hipertensión de ninguno de los grados. En estas personas también se recomiendan intervenciones en el estilo de vida, ¿no? Para evitar de que puedan llegar a la hipertensión arterial en cualquiera de los grados, ¿no? Entonces es importante esta parte también. Eso es lo que está también en la guía de manejo. Y algunas situaciones especiales que pudieran presentarse, ¿no? Ya sea las crisis hipertensivas y cómo se maneja la hipertensión en el embarazo. Dentro de las crisis hipertensivas tenemos dos tipos, las urgencias y las emergencias, que principalmente las urgencias hipertensivas se diferencian porque en este caso no hay daño de órgano diana, ¿no? Ya sea, no hay ni siquiera daño de cerebro, corazón ni de riñón, mientras que en las emergencias sí está alterado cualquiera de estos tres órganos, ¿no? Por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que es lo más clásico que se puede presentar como emergencia hipertensiva. Entonces, en el caso de las urgencias, existen diferencias primero, ¿no? ¿En qué situaciones pudieran presentarse urgencias hipertensivas, ¿no? En una persona que, por ejemplo, tiene un mal tratamiento o un mal cumplimiento del tratamiento que está recibiendo, ¿no? O en aquellas personas que ya estén con casos ya refractarios, ¿no? Es decir, que ameriten una dosis mayor. O en aquellas personas que no han sido o no tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Y les comienza, por ejemplo, con un dolor de cabeza, pero que no llega a un daño mayor. Entonces, en estas personas, y tienen la presión arterial en grados hipertensivos mayores a 140 o 190 de diastólica, entonces, en este caso estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces,
En estas personas, primero se tiene que, según este algoritmo, es que se tiene que reducir la presión arterial hasta en el 20%, pero no de manera brusca, sino es de manera de 12 a 48 horas, ¿no? No es algo súbito que se le tiene que dar de inmediato para que reduzca, porque más bien pudieran producirse todo lo contrario, no pueden haber complicaciones si es que se busca reducir la presión arterial de manera inmediata, ¿no? Ya sea complicaciones como infarto de miocardio o isquemia, ¿no? Entonces, por eso no se debe actuar de manera brusca. Y en estos casos incluso se puede manejar, no necesitan hospitalización y se puede manejar con medicación vía oral, a diferencia de las emergencias hipertensivas, que en este caso sí se tiene que reducir la presión arterial, pero tampoco debe realizarse de manera brusca. Y acá también es de hasta el 20% de la presión arterial se debe disminuir, pero en un lapso de hasta 2 horas, ¿no? A diferencia de las urgencias que puede ser hasta 48 horas. Acá también se tiene que estar monitorizando y es ya un manejo más de la unidad de cuidados críticos también, ¿no? Entonces, y es un manejo endovenoso también. Mientras que en las urgencias, si ha existido un tratamiento previo antihipertensivo, ahí se tiene que administrar el tratamiento, ¿no? O si no, en dosis aumentadas. O se puede incluso asociar muchas veces a otros fármacos, pero principalmente estos dos puntos. Y lo que sí no se recomienda dar es la nifedipina sublingual. Incluso la misma guía dice que está contraindicada en este contexto de urgencias hipertensivas, porque tiende a disminuir la presión arterial muy, muy rápido. Entonces puede más bien generar las otras complicaciones que les estaba diciendo, ¿no? Como el infarto de miocardio, ¿no? Y en vez de generarle un beneficio, termina dañando, incluso puede producir infartos cerebrales. Entonces, no es el objetivo disminuir la presión arterial de manera tan brusca, sino en un lapso de 12 a 48 horas. Mientras que en el embarazo, ¿qué tipos de antihipertensivos vamos a usar? Para aquellas mujeres que tengan hipertensión arterial gestacional o ya sea que tengan un cuadro ya preexistente al embarazo, o que se pueda superponer en ambas situaciones, el tratamiento farmacológico en este caso es cuando la presión sea mayor o igual a 140 en sistólica y o diastólica mayor o igual a 90. Entonces, muchas veces incluso se puede instaurar tratamiento ya médico cuando la presión llega a superar valores más altos, ¿no? Como 150 o 95 milímetros de mercurio. Y los fármacos de elección para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo son los hipotensores de acción central, como el metildopa y algunos beta bloqueantes como el abetalol. También en estos casos, ¿no? Ya habíamos visto que no se recomienda el uso del YECA y ARA2 u otro fármaco que inhiba la renina, principalmente porque son teratogénicos. Entonces, en el caso del metildopa, que son hipotensores de acción central, estos van a ser agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿no? Entonces van a terminar produciendo vasodilatación. Y lo bueno es que se puede administrar tanto por vía endovenosa como por vía oral. Y acuérdense entonces de que el antihipertensivo de elección de la embarazada es metildopa o labetalol, ¿no? Entonces, esto es porque son hipotensores de acción central, ¿no? Entonces, ahora sí, en caso de hipertensión, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Frine, disculpa, en el caso de que sufra de enfermedad renal, ¿qué fármaco sería recomendable? Claro, ahí sí ya no daríamos ni YECAS ni ARA2. Acá ya habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son los que están contraindicados, ¿no? No daríamos ni YECAS ni ARA2 y se puede manejar ya sea con calcio antagonistas o con beta bloqueantes, y también con los diuréticos habría que tener cuidado, ¿no? Aunque está dentro de las contraindicaciones relativas, también se puede manejar con cuidado, pero lo que sí o sí estaría contraindicado en personas que tienen enfermedad renal crónica son los antagonistas del sistema renina-angiotensina. Eso sí está totalmente contraindicado ya habíamos visto cuáles son los efectos adversos y también por
el daño principalmente que genera a nivel renal a largo plazo, ¿no? Ya, gracias. Ya, entonces, ahora sí vamos a pasar a ver la parte que había quedado pendiente, que es acerca del manejo de tuberculosis extradrogo resistente, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba en la diapositiva de la clase pasada, ¿no? ¿Cómo definimos a un caso de tuberculosis extradrogo resistente? Aquel caso que tiene resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, algunas a las fluoroquinolonas y a un inyectable de segunda línea, ya sea amicacina, kanamicina o capromicina. Entonces, de acuerdo a la norma técnica del 2018, el manejo de la tuberculosis extradrogo resistente ya es un manejo individualizado, ¿no? No existe un esquema en general. Por eso, quienes se encargan de manejar la tuberculosis extradrogo resistente es este comité, es el Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos, que es el CENER. Entonces, cuando se va a elaborar un esquema de tratamiento para las tuberculosis extradrogo resistentes, se debe tener en cuenta el historial de exposición antituberculosos que ha tenido, ¿no? También se necesita el perfil de resistencia de la prueba de sensibilidad y el historial de contactos que haya tenido, así como el estado metabólico funcional que tiene el paciente y las comorbilidades que pueda presentar. También hay que tener en consideración los antecedentes de reacción adversa a medicamentos, ya sea la reacción adversa que lo haya podido llevar al abandono o el tratamiento irregular que haya presentado, ¿no? Porque muchas veces las extradrogoresistencias se presentan porque ha habido un mal tratamiento o un tratamiento irregular o un abandono de los esquemas anteriores, ¿no? Para que haya llegado a esto. O lo otro es que haya sido se haya infectado porque otra persona también tenía el cuadro de extradrogo resistencia, ¿no? Entonces, y generalmente uno, ¿por qué podría abandonar el tratamiento de tuberculosis? Por los efectos adversos, ¿no? Entonces, habíamos visto ya también cuáles eran los efectos que podían producirse. Entonces, eso muchas veces puede llevar al abandono del tratamiento. Y bueno, esto es principalmente en quiénes o qué se tiene que elaborar antes de dar el tratamiento, ¿no? Y en cuanto al esquema, el esquema principalmente es esto, que se tiene que dar 3 medicamentos a los cuales nunca antes haya estado expuesto el paciente. Además de cualquiera de estos 6 fármacos, ¿no? El linezolid, la bedaquilina, el delamanid, la tioracina, la clofazimina o carbapenем. Y en total no se debe dar menos de 6 fármacos. Entonces, estamos viendo de que el tratamiento de la tuberculosis extradrogo resistente es un tratamiento bastante agresivo, ¿no? Entonces, incluso habíamos visto de que existen 2 tipos de núcleos básicos, ya sea el núcleo básico oral o el núcleo básico endovenoso. El núcleo básico oral es el tratamiento preferido para poder manejar. Y principalmente ahí tenemos a estos fármacos, ¿no? Como la bedaquilina, el linezolid, la clofazimina y el delamanid también está incluido ahí. ¿Y en qué casos o en qué tipo de personas vamos a dar este núcleo básico oral? En aquellas personas, por ejemplo, en el caso de la bedaquilina, en personas que sean mayores de 18 años que tengan enfermedad pulmonar, o en aquellas personas que sean mayores de 65 años, y en adultos que tienen VIH pero que no han respondido a otros regímenes de tratamiento, ¿no? Y no está recomendado en este caso de la bedaquilina ni en mujeres embarazadas ni en niños. Mientras que el delamanid, que también es un antituberculoso nuevo, debe ser elegido de manera cuidadosa a los pacientes por los efectos adversos que produce, ¿no? Por ejemplo, no se le daría a una persona que tiene algún tipo de cardiopatía o tiene hipertensión arterial por este efecto, que prolonga el intervalo QT. O eh, tampoco esto se daría en una gestante ni en un niño, ¿no? Por los efectos que también se puede presentar. También acá tenemos otros casos de otras reacciones adversas de la bedaquilina, ¿no? También prolonga el intervalo QT, la hiperuricemia y el aumento de las transaminasas, ¿no? Es hepatotóxico también. Entonces tiene muchas reacciones adversas estos fármacos, pero ya son la última opción para la extradrogo resistencia, ¿no? Por eso se tiene que manejar con cuidado.
Mientras que el tratamiento endovenoso se va a dar en aquellas personas que tengan una o más comorbilidades severas de manejo hospitalario o en aquellas personas que ya tengan una enfermedad pulmonar avanzada que amerite el uso incluso de oxigenoterapia, ¿no? Ya sea en una insuficiencia respiratoria crónica o ya vengan con inestabilidad hemodinámica, ¿no? O incluso también en personas que tienen trastornos psiquiátricos. Incluso ahí en la misma guía dice que hay que manejar de manera conjunta con psiquiatría, ¿no? Y ya, obviamente, ya es un manejo dentro del hospital, ¿no? Y la duración en general de este esquema de tratamiento es de 18 a 24 meses y esto principalmente es guiado por la conversión de los cultivos, ¿no? Entonces tenemos, como habíamos visto, las fases del tratamiento antituberculoso en general tiene dos fases, ¿no? La intensiva y la de conversión. Dentro de la fase intensiva, en este caso, tenemos que actuar primero con los que son bactericidas, ya sea el linezolid, la bedaquilina, el delamanid o cualquiera de los carbapenem. Y esto se da por 8 meses si se va a dar de manera endovenosa. Ya hemos visto a quiénes le vamos a dar de manera endovenosa, o por 6 meses si es por vía oral. Y en el caso de que se esté usando en esta fase intensiva algún carbapenem, que es cualquiera de estos, este manejo de los carbapenem va a tener dos fases, ¿no? El manejo hospitalario y el manejo extrahospitalario. Pero los carbapenem en general se van a dar de manera endovenosa. Si es cuando estamos dentro de la fase de hospitalaria, se va a dar por 2 meses dentro del hospital de manera endovenosa. Mientras que cuando es extrahospitalaria, ya sea en un puesto de salud o que el personal de salud tiene que ir al domicilio del paciente, también se va a dar por la diferencia de meses, ¿no? Por 6 meses, por los 6 meses siguientes, también de manera endovenosa. Y lo otro que también es de las fases de conversión, y esto sí es de manera diaria. Y acá también dentro de las fases de conversión tenemos que principalmente se van a dar los fármacos que van a tener una acción esterilizante, ¿no? Ya sea este mismo grupo de fármacos o los fármacos restantes, ¿no? Como la clofazimina o los otros grupos farmacológicos, ¿no? Y esto se va a dar, sí, por los 12 a 18 meses siguientes y hasta que se pueda completar todo el tratamiento. Entonces, lo otro que también quería mencionarles es sobre estas reacciones adversas. De los, bueno, de los carbapenems, sí, esto ya, principalmente las convulsiones y la colitis pseudomembranosa, ¿no? Que es de las reacciones más graves que pueda tener. Y el linezolid también por la mielosupresión, ¿no? Entonces, son medicamentos bastante agresivos, ¿no? La leucopenia que te puede llegar hasta la inmunodepresión. Por eso amerita evaluar bien en qué tipo de paciente se va a dar estos fármacos. Y también estos nuevos fármacos, tanto la bedaquilina como el de delamanid, son un nuevo grupo de antituberculosos, por eso se reserva y por eso está incluso a quienes se les va a dar, porque ya son de los últimos que hay y después de eso ya no hay más, ¿no? Entonces, en el caso de la bedaquilina, pertenece a la familia de las diarilquinolonas, que van a actuar a nivel de bloqueando esta ATP sintasa que está dentro de la micobacteria. Y en el caso del delamanid, van a actuar, aunque cuando estaba leyendo dice que el mecanismo no se conoce, principalmente lo que sí se sabe es que inhibe la síntesis de componentes de la pared celular de la micobacteria, ¿no? Entonces tiene diferentes dianas, de tal manera que actúa inhibiéndolas y lo que finalmente termina destruyendo la pared celular, ¿no? Y también hay otros antituberculosos que todavía están en producción, principalmente por la extradrogo-resistencia que hay, ¿no? Entonces esto era lo que había que revisar de la extradrogo-resistencia. Pero acuérdense principalmente que es ya de un manejo mucho más especializado, ¿no? Porque es lo último que hay. Entonces de esto también si tuvieran otra pregunta, me dicen nomás, por favor. Y entonces, con esto ya tenemos la pregunta resuelta de la extradrogo-resistencia. También si tuvieran otra pregunta del manejo antihipertensivo, también me lo dicen. Y principalmente es esto lo que les estoy comentando, ¿no? También tienen una lectura del manejo de la hipertensión en las alturas, ¿no? Que también es interesante.
Ahora sí, voy a compartirles el link del post-test. Y ahí tienen 10 minutos para poderlo resolver y luego lo corregimos.
Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es el antihipertensivo de elección en la gestante? Habíamos dicho que era el metildopa, que es un hipotensor de acción central. Acuérdense de eso, ¿no? También, ¿qué antihipertensivo está contraindicado en la urgencia hipertensiva? El nifedipin, ¿no? Porque baja la presión arterial de manera muy brusca, ¿no? Entonces puede producir ya sea isquemia, infarto agudo miocardio o isquemia cerebral, ¿no? También es una recomendación terapéutica para pacientes con hipertensión arterial grado 1 que las intervenciones del estilo de vida eh, son necesarias para poder determinar si pueden normalizar la presión arterial, ¿no? Entonces, lo que acá habría que especificar es para qué tipo de riesgo, ¿no? Si es riesgo leve, moderado o si es ya severo, ¿no? Entonces, esa sí sería la diferencia para poder iniciar solamente con cambios de estilo de vida o no. ¿Qué combinación de fármacos antihipertensivos no se recomienda? Los YKCARA2, ¿no? Ya habíamos visto por qué, no solamente porque no ha demostrado que exista un mayor beneficio, sino que también por el daño renal a largo plazo que puede producir. Y es parte del tratamiento no farmacológico. Bueno, todos estos eran fármacos, ¿no? Entonces el único que podría quedar es este. Y habíamos dicho también de que se recomienda que se restrinja la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día. Entonces esta era la respuesta correcta. Más bien la próxima semana, chicos, tenemos el repaso. Ahí sí nos vamos a demorar un poco más porque son 6 temas, ¿no? Y también vayan estudiando para su examen parcial, que ya no queda mucho. Entonces, ya la próxima semana tenemos el repaso y también les voy a mandar con anticipación las diapositivas. También si tuvieran alguna pregunta me lo escriben a mi Telegram, no hay ningún problema. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Que tengan buena semana. Cuídense. Gracias.